Gracias, mi querido Frank. Queridos, muy buenos días. Antes de que se me olvide cualquier otra cosa suceda antes de esto, 5 pases dobles para la obra El Principito Pintado en el Foro Chapultepec, ahí en Mariano Escobedo, justamente donde está el Centro Deportivo Chapultepec, ahí para el sábado a las 12 con una identificación una hora antes o por lo menos media hora antes, ya está dicho. Y ahora les presento a Arturo Cerón Vargas. Don Arturo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Doctor. Sí. Doctor en economía, doctor por el Poli también. Sí. También, porque tu maestría la estudiaste... En la Universidad de las Américas, en Puebla. Y también estudiaste algo en el ITAM, ¿cierto? Sí, un diplomado en operación legislativa. Pero tú eres economista por el Poli. Por el Politécnico. ¿Y también das clase ahí? Sí, soy profesor de economía en la Escuela Superior de Economía. ¿Se imaginan tener un profesor que se apellida Cerón? ¡Tómala, barbón! ¿No? Te voy a poner mi apellido. No, bueno, espero que no seas así, ¿no? No. ¿Eres barco o no? Pues depende, el No, semestre. depende de la muchacha, ¿no? No digas eso. Depende de la materia. Es que, por ejemplo, doy econometría, Ajá. que tiene que ver con matemáticas aplicadas, Sí. o teoría de juegos. Y teoría de juegos, desgraciadamente, a veces es complicado que los estudiantes salgan bien. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿No tenemos la capacidad de entenderlo? No, porque en economía es una materia aplicada, Sí. pero se requieren ciertos conocimientos intermedios de economía, Ándale. de microeconomía, y se batalla mucho. ¿Que no están en el Poli? ¿Que no se dan esos conocimientos? No, lo que pasa es de que teoría de juegos nace originalmente, no sé si viste la película famosa de Una mente brillante, Sí, claro. donde hablaban de la historia de John Nash. Sí, claro. Entonces, implica mucha cuestión de Con entendimiento. Russell Crowe es esa Exactamente. película. Sí, señor. Depende mucho del conocimiento económico, Sí. pero también depende de mucha intuición. Ah, correcto. Entonces, es aplicado, pero son matemáticas, es economía. Y a lo mejor ahí es donde falla el asunto. Pues a veces. Vete a saber. El asunto es que también eres director general de Evalúa. Evalúa es el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Exactamente. ¿Dije bien? Exactamente. Ahora sí, no en términos matemáticos, por favor, doctor. Ok. Sino, doctor en economía, por Exacto. supuesto. Sino en términos más bien humanos, para nosotros los de a pie. ¿Qué es Evalúa? Bueno, el Evalúa DF, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, tiene la finalidad de hacer el análisis de la evaluación de la política social, del desarrollo social en la Ciudad de México y medir la pobreza. Ok, ¿lo puedes decir en español? Bueno, básicamente lo que hacemos en Evalúa DF es realizar evaluaciones de programas sociales, ¿Sí? cómo están funcionando. ¿Cuáles son estos programas sociales? Bueno, son más de 160 programas sociales que Uno. opera. El programa de adultos mayores, la pensión alimentaria de adultos mayores es uno. Sí. El programa Prepa Sí. Sí. El programa O sea, tiene que ver Educación Avanzada. con la educación, el deporte, el entretenimiento, la cultura, todos los derechos sociales que marca la Ley de Desarrollo Social. todos esos que te acabo de mencionar. Educación, cultura, deporte, vivienda, empleo. Y entonces lo que hace Evalúa es ser una especie como de revisar que eso se esté llevando a cabo. No nada más es eso. Implica medir que realmente esté funcionando. Y ese es un tema muy importante. O sea, involucra medir desempeño, involucra medir efectividad e involucra ver el impacto de los programas sociales. Ahora, ¿para qué sirve tener estas mediciones? Porque las mediciones, las evaluaciones son un elemento de la rendición de cuentas. ¿Nada más para eso nos interesa? Es que es muy importante el tema de rendición de cuentas con O un sea, método. después del sexenio yo digo, ahí está, rendimos cuentas, hicimos lo que teníamos que hacer, pero la educación y las formas, eso me queda a un lado porque nosotros rendimos cuentas y estamos bien. No, lo que pasa es que los elementos que da una evaluación, la cuestión de rendición de cuentas es en el sentido de que tiene que venir mediciones, tiene que haber resultados, tiene que verse si realmente se alcanzaron los objetivos, los programas sociales. Eso me parece que es más importante, decir, oye, si vamos a poner nosotros un lugar en donde la gente pueda coincidir para que se le den distintos tipos de talleres y cuestiones que tengan que ver con la cultura, que se lea, que la prepa sí, que todo este tipo de cosas, después de un sexenio o del tiempo que sea necesario, cuando se tenga que evaluar, que los resultados sean positivos. Exactamente, aunque a Evalúa DF también le toca decir lo negativo. O sea, hay veces que no se logran los objetivos, hay veces que no se logra el diseño, hay veces que se tiene que readecuar la política social y es donde interviene Evalúa DF. ¿Y entonces qué se hace? ¿Se te castiga a ti por ser el director general? Pues no. Básicamente lo que tiene Evalúa DF, a diferencia del Coneval es el Consejo Nacional, nosotros lo que hacemos es que al momento que se hace una evaluación, se generan un conjunto de recomendaciones. Esas recomendaciones son vinculatorias. Las dependencias tienen que adoptarlas y hacer cambios en sus políticas sociales.
O sea, básicamente entonces Evalúa está como chismoso. No. No, ¿cómo no? Pues si estás diciendo, oye, no, a mí, mira, a mí lo que me parece es que lo que hay que hacer es esto y ya, pero no meten las manos. No, sí las metemos. Ah, Sí las metemos, o sea, ¿no porque se hacen recomendaciones? se hacen dices? recomendaciones, si no son cumplidas, se tiene que avisar a la Contraloría Ajá. para que se ejecuten. El jefe de gobierno siempre está revisando que se hagan esas evaluaciones, que se puedan hacer los cambios, que los mismos documentos se generen. Y no nada más es eso, sino que también interviene la Asamblea Legislativa. A ver, vamos a poner un macro ejemplo. Prepa sí. Pongamos un ejemplo, digamos, para que sea palpable. No hablemos de cosas o de números en general, sino hablemos de un número en particular, el número 4. Prepa sí. Yo tengo que hacer que los muchachos que están en la edad de estudiar preparatoria estudien la preparatoria. ¿Ese es el fin de Prepa sí? No nada más eso, es que no deserten. Ok, bueno, que estudien la preparatoria quiere decir que no se vayan, ¿de acuerdo? Exactamente. Ahora, al final del periodo, el que sea, sexenio, trimestral, el que fuera, resulta que hay 400 niños más que el periodo pasado. Pues bravo, ¿no? Quiere decir que esa cosa avanza. Depende, porque te comento, por ejemplo, en el caso de Prepa Sí, cuando nace el programa Prepa Sí, había una deserción de 20% en la Ciudad de México, Correcto. en educación media superior. Cuando se ejecuta el programa, cuando nace el programa Prepa Sí, se alcanzó en su primer año el 6% de deserción, o sea, bajó significativamente la Del deserción. 20 al 6. Exactamente, pero eso no nada más era eso, esa parte, sino también era cómo se entregaban las tarjetas, Ajá. era qué tipo de acciones estaba haciendo el programa para las actividades en comunidad. Las actividades en comunidad en su momento eran un vínculo de los jóvenes con la sociedad, hacían muchas actividades, Claro. Desde culturales, académicas, etc. Claro. Y también tenía que ver con el asunto de qué tanto estaba apoyando el programa Prepa Sí el alcance del derecho a la educación. Y eso implicaba si mejoraba, mejoraba el rendimiento de los estudiantes, Ajá. porque el apoyo es diferenciado. Depende del promedio, depende del monto. De acuerdo. Entonces, este asunto tiene que ver también con una medición de pobreza. Es decir, aquellos que no tengan los niveles, digamos, ¿cuáles son los niveles requeridos justamente para que el gobierno no te apoye? Bueno, te comento, en el caso de Prepa sí hay una cuestión muy importante, es que el programa es universal, como el programa de la pensión de los adultos mayores. Sí, señor. Es para todos. Sí, señor. Sí interviene el tema de la medición de la pobreza o desigualdad en el sentido de focalizar ciertas acciones para que se puedan tener mejores resultados, de que exista mayor equidad entre los de menores niveles de desarrollo o mayores niveles de pobreza y que puedan alcanzar otros niveles. Que son los que tienen mayores o menores ingresos al mes. Eso es lo interesante. Básicamente. Prepa sí lo que tenía era que con el apoyo económico habíamos hecho unas encuestas en donde más o menos el 35% de las personas que tenían ese apoyo económico apoyaba significativamente al ingreso del hogar. Correcto. O sea, ese 35%, si no estuviera en el programa Prepa Sí, se verían afectados en el sentido de alcanzar mayores niveles de equidad con respecto a sus ingresos. ¿Qué significa esto? Muchas personas, en el caso de los programas sociales como la pensión alimentaria o Prepa Sí, dependen de esa transferencia económica para poder apoyar al suavizamiento de su ingreso. Más o menos, ¿en cuánto está el de Prepa sí? El monto de Prepa sí era de 700 pesos, el mayor monto. Al mes. Al mes. Es decir, 700 pesos, que eso te permite por lo menos no tener un empleo durante las mañanas y entonces ir durante las mañanas a la escuela. Exactamente. Pensando así. Pero hay una cosa muy importante. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, tiene una medición muy importante que es el del costo de la canasta alimentaria. El costo de la canasta alimentaria para zonas urbanas como la Ciudad de México es de 1,400 pesos. Entonces, 700 pesos contra 1,400 pesos sí le pega significativamente al asunto de alcance de cierto nivel de bienestar. O sea, te ayuda a la mitad y ahora sí que la otra mitad, ¿no? Pues ahí depende. Y ahora sí que ¿dónde te dejo la otra mitad? No, pero es que es el tema. La política, lo que hace con el Consejo de Evaluación, el Evalúa DF, es valorar si la política es progresiva. Sí. O sea, si en algún momento determinado con las políticas y con las acciones, programas sociales que tiene la Ciudad de México, se puede mejorar ese nivel. ¿Qué es lo que significa esto? Pero sin duda los números, los porcentajes que me hablabas hace rato, del 20 al 6, evidentemente ayudan. O uno más importante, por ejemplo, en el caso de la pobreza extrema con carencia alimentaria, la Ciudad de México es la que tiene los menores niveles que a nivel nacional. Bueno, y esos pero son también, datos de Coneval. De acuerdo, pero también porque aquí somos no sé cuántos millones, ¿no? También ayuda la cantidad de gente por metro cuadrado. Sí, pero hay una cosa muy importante. Dígamelo. Que involucra con el alcance de los programas sociales. Si los programas sociales que se cuentan actualmente en la Ciudad de México dejaran de darse, el efecto en la pobreza sería mucho mayor. ¿Qué significa esto? Se han hecho estudios donde la desigualdad en el país es fuerte, es importante, ha sido significativo. Pero por los programas sociales que tiene el gobierno de la Ciudad de México, que ha impulsado el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera,
como de otros gobiernos anteriormente, han hecho que exista un suavizamiento con respecto al tema de desigualdad. ¿Qué significa esto? Que en el DF no somos tan desiguales como en otras partes del país. Y no nada más es el tema de la desigualdad en términos económicos, sino que es el alcance del logro de los derechos sociales. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, Vivienda y oportunidades de hacer otro tipo de cosas alrededor de tu casa. Me imagino que has alguna vez entrevistado a la gente de la pensión del adulto mayor, pero por ejemplo, el hecho de que le des el apoyo económico de la pensión alimentaria es muy importante para un conjunto de personas que ya están fuera del mercado laboral. O sea, ya arriba de los 68 años es muy complicado tener un ingreso. Son menos productivos, pues. Uno, y segundo, por el tema de las pensiones. En el país, desgraciadamente, las pensiones o el sistema de seguridad social es complicado porque mucha gente está en el mercado informal. Correcto. Entonces, el hecho de que exista este apoyo económico, esta transferencia económica ayuda mucho a eso. ¿Por qué no apoyo? ¿Por qué dices transferencia? ¿Por qué no apoyo? Pues es un apoyo. Claro, lo que pasa es que nosotros manejamos como transferencias económicas, ¿no? Está bien. Pero es un apoyo económico. Este apoyo económico... Una ayuda. Una ayuda. En esencia, es una ayuda, ¿no? Esta ayuda lo que hace es apoyar el tema de las personas que no tienen la seguridad social, pero no nada más es eso, sino que es alcance de derechos sociales, porque aparte tienen otro conjunto de actividades que apoyan el adulto mayor. Arturo, tú llevas un par de años siendo el director general de Evalúa. Exactamente. ¿Cómo ves el asunto a futuro? ¿Cómo ves dentro de un par de años? ¿Estamos en el hoyo y cavando o estamos saliendo del agujero? Bueno, el asunto está que ha sido políticas sociales muy progresistas. Se están alcanzando grandes resultados en la política social, pero tiene muchos retos. Y uno de esos grandes retos es, por ejemplo, el tema de los empleos, el tema del alcance de logros de derechos sociales, que a veces en la política social, por la misma operación de los programas sociales, se van construyendo en el largo plazo. Eres un hombre muy joven. Sí. ¿35 años tienes? 35 años. ¿Y estás comprometido con tu país? Y claro, y con la Ciudad de México. Ahora sí que eres un hombre a toda madre. Gracias. No, me parece que sí, porque así tendríamos que ser, digo, comprometidos y estar justamente rascándole donde hay que ayudar y cómo hacer bienestar común, ¿no? No personal como tantos otros. Okay. ¿A quién le vas hoy? Brasil-Croacia. Pues a Brasil. ¿Por qué? Pues es que es americano. Está bien, te felicito. Gracias por estar esta mañana con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Arturo Cerón.